A ver, vamos a ver si ahora podemos entrar en comunicación con Diana. ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, ahí te escucho. Diana, disculpa los Qué bueno, desperfectos técnicos. no te Muchas preocupes. gracias por tu tiempo otra vez. Y bueno, empiezo por preguntarte, y más que nada por pedirte que me cuentes cómo se está dando allí el paro nacional en Puno, donde vos estás. Sí, gracias por el espacio para compartir la palabra. Nosotros estamos viviendo una situación de muchísimo dolor, indignación e impotencia frente a la represión, que en realidad no es nueva, está ya bastante institucionalizada la represión violenta en mi país. Y en este momento el paro es una de las acciones que se ha decidido con la Central General de Trabajadores del Perú para sumar a varios sectores sindicalizados. Para esto hay que decir de que las movilizaciones durante este tiempo no han estado necesariamente. Me parece que la perdimos nuevamente a Diana. Vamos a ver si la podemos recuperar. Protagonizadas por el sector de Diana, las y no sé si me y no está. escuchás, te habíamos perdido. Sí, Te pido por favor si sí, yo te podés oigo retomar perfecto. la pregunta desde el inicio porque no te escuchamos. Vale, sí, decía de que en este contexto tan difícil que estamos viviendo, si me confirmas que me puedes Sí. oír, perfecto, qué bueno. En este contexto se ha convocado a la Jornada Nacional de Lucha al Paro Nacional para sumar a los sectores trabajadores. Que hay que decir que es importante que hayan convocado esta iniciativa, pero que digamos no han sido necesariamente los actores protagónicos en este proceso. Durante este proceso quienes hemos sido protagónicos han sido las y los jóvenes autoconvocados, los pueblos urbanizados y organizados desde las capitales de algunas regiones del sur y del centro del país, y desde luego las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, ¿no? Ahora, ¿es importante que estos actores sean presentes? Totalmente, es necesario. ¿Cómo se está desarrollando? Bueno, en principio en este momento en Lima hay una gran movilización masiva, solo que realmente si ustedes miraran las fotos lo que tenemos son bloques gigantes de calles llenas de policías eh, listos para la represión que lamentablemente no se hace bajo los cuidados o consideraciones que se supone que el Estado debería garantizar de protección de derechos humanos. Eso no está sucediendo, ¿no? Y en este momento, a un mes de la masacre que vivimos en Juliaca, yo soy de Puno, entonces lo puedo comentar, y hemos estado trabajando activamente con las brigadas y con algunos docentes también tratando de articular frente a esta situación. A un mes de la masacre que ha habido en Juliaca, se celebró pues toda una serie de una movilización masiva en la ciudad de Juliaca, se llevaron las fotografías de las personas asesinadas, la mayoría jóvenes, vale decir, sus familias estuvieron presentes, hubo una liturgia también, y la gente se personó a la zona del aeropuerto porque es una zona emblemática dentro del proceso, ¿no? Es una zona que lamentablemente fue escenario de los asesinatos y el abuso policial. Y ha habido enfrentamientos, ¿no? Hasta hace unos minutos que yo estaba en contacto con los brigadistas de Juliaca, había enfrentamientos, habían heridos. Esperemos no tener noticias en las siguientes horas. Sin embargo, la Ay, presencia, Diana, te estamos además, perdiendo nuevamente, se ha dado. te estamos escuchando muy entrecortado. Lo que te pediría si podés hacer es, capaz que desactivar tu cámara, si podés, nos quedamos con el audio. Fíjate si podés hacer eso, nos ayudaría para tener Vale, una conexión un poco mejor. ¿ahora me Avísame. escuchas mejor? Sí, ahí te escucho, dale, continúa. Te veníamos escuchando, pero en los últimos 10 segundos se entrecortó mucho. Si querés retomar desde ahí lo que nos Vamos a contabas estar. de las liturgias que están teniendo lugar hoy allí en Juliaca, avanzá por ese lado, por favor. Efectivamente, hace un mes, el 9 de enero, fue una tragedia terrible en las afueras del aeropuerto porque se asesinó a jóvenes con disparos directo al pecho y a la cabeza, ya, con armas del Estado que se supone que están hechos para protegernos. Y hoy se conmemora este mes. En la zona del aeropuerto es una zona emblemática, lamentablemente emblemática, porque felizmente también ha habido otras expresiones que creo que como pueblos no podemos olvidar, ¿no? En un contexto tan duro de asesinatos y de heridos y de represión, muchos jóvenes autoconvocados
haciendo una colecta voluntaria de instrumental médico, mirando videos de YouTube, atendieron a las y los heridos en las afueras del aeropuerto de Juliaca. Esos jóvenes, toda la población organizada en Juliaca, hoy día se ha movilizado a esta zona y lamentablemente hasta hace unos minutos ha habido enfrentamientos en esta zona del aeropuerto. Los jóvenes reportaban 6 heridos ya que habían sido trasladados a un centro de salud y al hospital. Esperemos no tener peores noticias en las siguientes horas. En paralelo, en Lima tenemos grandes movilizaciones y algunas regiones del norte del país que no habían estado tan partícipes de este proceso ya se están sumando también a las movilizaciones. Tenemos confirmaciones que delegaciones del norte del país están llegando también a la capital para sumarse a esta acción política ciudadana, ¿no? Para decirle al gobierno que no podemos seguir permitiendo que gobiernen sin nosotros, que no pueden seguir pisoteando nuestros derechos. Diana, nos contabas un poco lo que fue la masacre de Juliaca. Ya nosotros habíamos dado información sobre ese hecho realmente aberrante. Preguntarte en este mes que transcurrió, ¿cómo fue la situación? Si hubo nuevas violaciones a los derechos humanos, si hubo nuevas muertes, cómo se dieron las movilizaciones. En este mes que transcurrió, las movilizaciones han continuado en Juliaca. Los bloqueos de las carreteras aledañas a Juliaca y a Puno y también la zona de Ilave, la zona Aymara, que es de donde proviene mi familia, han continuado bloqueadas. Me gustaría resaltar algo ahí y creo que es algo que el pueblo argentino podrá entenderlo, ¿no? No solamente habían bloqueos en las avenidas principales. Los bloqueos se están dando también en los pueblos más alejados, en la conexión entre pequeños distritos, en carreteras afirmadas muy pequeñas. Puede que estos bloqueos ni siquiera se enteren la clase política en Lima, ni siquiera la clase política a veces en las capitales de las regiones. Sin embargo, son manifestaciones de resistencia en donde la gente no puede mantenerse al margen. No concebimos los andinos en este momento mantenernos al margen de esta situación y con muchos esfuerzos dejan trabajos, estudios, familias para tener que mantener los bloqueos. Violación de derechos humanos en este mes la han habido. Hace poco en Lima falleció, fue asesinada una persona que estaba parada junto a los brigadistas, literalmente parada. Hasta los canales de señal abierta, que no suelen ser muy honestos, la verdad, en compartir estas noticias, pero que incluso ellos se vieron en la necesidad de tener que rectificarse cuando originalmente decían de que había sido esta persona asesinada en Lima por un piedrazo, cuando las cámaras revelaron de que no era así, ¿no? Y también el informe médico, etcétera, de que había sido por golpe de una bomba lacrimógena que se disparó directo a la cabeza de un manifestante. Así como se escucha de terrible, así es la situación. Y en el resto del país sí se están violando derechos humanos desde el momento en que se están militarizando los territorios. También se están violando nuestros derechos culturales desde el momento en que ahorita hay una estigmatización súper fuerte a quienes somos los que protestamos. En nuestro país existe mucho racismo y ha salido explícito en estos momentos porque se nos empieza a acusar de salvajes, se nos empieza a acusar de personas irracionales, cuando en realidad lo que no se está viendo es que Lima gobernaba a espaldas del pueblo, a espaldas de las regiones, de las diversas regiones del país y de manera específica a espalda de quechuas y aymaras. Preguntarte, Diana, cuáles son los reclamos, un poco nos hablabas antes, pero preguntarte cuáles son los reclamos que están teniendo allí en la zona andina, si son los mismos y con los que se están dando en otras partes del país, si hay diferencias. Contanos un poco de esa situación. En principio el reclamo es de que el gobierno, que Dina Boluarte renuncie, ¿no? En principio porque era considerada una persona traidora al compromiso que ella hizo de retirarse si es que Pedro Castillo era vacado. Ese fue el compromiso que ella hizo y no lo ha cumplido, pero luego por los asesinatos sistemáticos, ¿no? No podemos vernos gobernados por una asesina, ¿no? O sea, eso es inconcebible. Ninguna democracia, incluso en términos formales mínimos, tendría que aceptar algo como eso. En segundo lugar, el reclamo es ser parte del gobierno. Como decía una compañera aymara en Puno, ¿no? Ya se han acostumbrado a gobernar sin nosotros. Y es verdad, generalmente las políticas se deciden desde Lima, generalmente el patrón de desarrollo, la visión de desarrollo se decide desde Lima. Incluso frente a los proyectos extractivos se siguen imponiendo sin considerar
las expectativas, necesidades, proyectos de vida de los pueblos indígenas y originarios. Y en el sur andino tenemos una cantidad de proyectos extractivos violando derechos humanos, incluso cuando son proyectos formales, increíble. Entonces, frente a eso, una de las figuras, una de las demandas que ha adquirido más fuerza es la de la Asamblea Constituyente, por la cual esperamos poder cambiar la Constitución fujimorista, pero no cambiarla en general, o solo la del 93, que era la anterior, sino una constitución que represente nuestras formas de administrar el territorio, una constitución que en principio nos reconozca como sujetos, como interlocutores válidos, una constitución que garantice la participación de los pueblos indígenas u originarios en la administración del territorio. Un proceso como ese sería sumamente complejo y desde luego tendríamos muchas contradicciones internas, sí, pero es un proceso que necesitamos darlo porque incluso más aún en el Bicentenario, nosotros somos conscientes hace mucho tiempo de que la República no se ha hecho para gobernar con los pueblos indígenas, que lamentablemente quechuas y aymaras no somos parte del proyecto político y nuestras visiones no son partes del proyecto político de este país. Otras demandas están vinculadas al reconocimiento, más allá de la Asamblea Constituyente, al reconocimiento, como decía, político de nuestras dirigencias, de nuestros dirigentes, mujeres y varones, de nuestras formas de organización política, jerarquías, territorios, ¿no? Que en este momento no se están dando. Entonces estamos hablando de que lo que sucede en Perú no es por solo Pedro Castillo. Ojo, la demanda de la reposición o no de Pedro Castillo sí estuvo muy presente al inicio, por lo que representaba. Muchos podemos tener críticas de fondo a lo que significó su gobierno. Sin embargo, somos conscientes que representaba que se respete el voto popular, que desde el inicio la derecha quiso anular, desde el inicio quiso desconocer el voto de las zonas rurales y de los pueblos indígenas y originarios, ¿no? Pero en este momento ya no es Pedro Castillo lo más importante en nuestras demandas. En este momento nuestras demandas es de reconocimiento y de gobernar con, ¿no? Tienen que gobernar con nosotros, no hay otra opción. Diana, consultarte por una palabra que venimos escuchando mucho en estos últimos años de movilizaciones populares, ¿no? Desde la llegada de Castillo al poder, y que tiene que ver, que es la de terruqueo, ¿no? Que es una palabra que se utiliza para estigmatizar a los manifestantes, para asimilarlos con terroristas. Una palabra que entiendo que también se utilizó mucho durante lo que fue la dictadura de Fujimori. Preguntarte entonces si crees que hay un paralelo entre ambos momentos sociales y políticos de Perú. Cuando usan la palabra terruqueo, lo que están haciendo es apelar a los miedos que legítimamente, que comprensiblemente adquirimos en la época de violencia política, ¿no? Muchos de nuestros padres han estado preocupados porque nosotros hiciéramos política de más jóvenes, porque tenían temor que el gobierno nos desaparezca, como efectivamente pasó con un montón de personas y no es poco coincidente que esas personas además fuéramos indígenas, fuéramos de familias, de comunidades, de pueblos indígenas y originarios. Entonces tenían temor. Entonces cuando usan la amenaza del terruqueo, lo que están queriendo es deslegitimar la acción social, la participación cívica, amparándose en ese miedo, ¿no? Y en el miedo de efectivamente lo que causó el terrorismo, la Sendero Luminoso, el MRTA, pero también frente al miedo del terrorismo de Estado, que con todas sus palabras sucedió en ese momento y también, es horrible decirlo, pero es verdad, está sucediendo en este momento en el país. A ver, tenemos un terrorismo de Estado. ¿Hay un símil? Sí, podríamos decir de que una vez más se asume que si el que se manifiesta es una persona de color de la tierra, es una persona que cuestiona los poderes establecidos, que cuestiona la clase política de Lima y habla quechua o aymara, por ejemplo, entonces automáticamente es terrorista, ¿no? Inmediatamente. Se está deslegitimando la protesta como una forma de parte de una democracia, ¿no? Y más bien lo que estamos haciendo es naturalizando la violencia, ¿no? Naturalizando que el Estado puede intervenir. Hay otro símil, ¿no? Lamentable, es que Lima no quiere asumir que algo está pasando. Los sectores urbanizados de clase media de Lima no están queriendo abrir los ojos a lo que está sucediendo. ¿Hay sectores movilizados, solidarios, apoyando las delegaciones que hemos llegado a Lima? Sí, pero no es la mayoría de la población de esta región. Quienes están dando la lucha de dignidad frente a un gobierno asesino somos las regiones por fuera de Lima.
Diana, agradecerte muchísimo por estos minutos de comunicación. Vamos a seguir el tema Perú, así como ya lo venimos tratando. Y bueno, eso, agradecerte mucho por estos minutos de diálogo. Gracias a ustedes y creo que es un buen momento para que la solidaridad latinoamericana se manifieste. Son importantes los actos frente a las embajadas y los actos también más concretos y más pequeños, pero importantes de memoria colectiva. Necesitamos hablar de esto, necesitamos mostrar que en este momento diversos pueblos están dejando sus proyectos individuales de lado para sumarse a un proyecto colectivo de dignidad, ¿no? En la mañana justo escuchaba a un compañero decir, esta es la mejor oportunidad que tiene el país para de verdad ejercer una democracia, ¿no? Una democracia basada en nuestros valores colectivos, basados en nuestra historia y en nuestros pueblos, y no la forma neoliberal en que se nos ha venido gobernando, ¿no? Y me gustaría agradecer el espacio de poder compartir nuestra palabra, porque eso también nos ayuda a sanar y resistir en el proceso.